Hola, queridos amigos, quiero ofrecerles algunos puntos esenciales del derecho canónico para completar ya el tema del matrimonio. Eh, bueno, pues el derecho canónico, así a modo de nexo e introducción, presupone que los seres humanos, en esta visión judeocristiana de la revelación, que los seres humanos, en primer lugar, somos seres sacramentales por el hecho del cuerpo, o sea, ser personas corpóreas, por tanto sexuadas y por tanto relacionales, perdón, y es decir, llamadas a amar en un amor total, pleno, con durabilidad. Y pues esta es una apuesta, esto hay que tenerlo muy claro, porque hay otras propuestas que, digamos, explican, o bueno, al menos presentan la sexualidad de otras formas, pero bueno, la infinita mayoría de las culturas van por esta intuición, por esta gran visión de relacionalidad y por tanto de amor, o sea, con todo este recorrido. Pero sí, frente a la visión individualista, narcisista, que yo llamaría pagano-capitalista, líquida, que ve la sexualidad pues simplemente como un objeto en sí misma destinada al placer y por tanto pues con sus consecuencias que son pues, la incerteza absoluta de la vocación a amar, de la relación y otras incertezas, el sentido de uso, de ser objeto y por tanto la violencia y otras manifestaciones amargas. La segunda parte de la introducción es que, bueno, en la Iglesia Católica se comprende y se entiende, se ha llegado a la maduración de que el matrimonio es un sacramento y por tanto instituido por Cristo, aunque de alguna manera está ya presente como un cuasi sacramento desde la aparición del hombre, es decir, como el sacramento primordial. Y por eso, pues, de alguna manera se reconoce esa cuasi sacramentalidad en todos los matrimonios de las diversas culturas. El tercer punto sería que pues, todo esto es fruto de una historia, de una reflexión que ha visto el matrimonio como bienes, los bona, por ejemplo, de ese gran teólogo San Agustín, eh, que también hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque para entender su doctrina sobre el matrimonio, pues hay que entender también frente a quiénes y contra quiénes está tratando de responder. Pero bueno, la fides, proles et sacramentum, o sea, la unión de la pareja, la procreación y el acompañamiento a los hijos, y el sacramentum, que significa bueno, algunas cuestiones un poquito más profundas, pero entre ellas está la relación que tiene con el misterio de amor entre la Iglesia y Cristo. Ya en la Edad Media se aportan otro punto que son los fines, por tanto, el fin unitivo y el fin procreativo. Va a haber también discusiones sobre cuál es prioritario, pero pues, en esta maduración que se ha hecho, se habla más bien de dimensiones, ¿no? La sexualidad, la procreación y la espiritualidad, pues nos hablan de que esas dimensiones son justamente la unión de la pareja y la procreación y el acompañamiento de los hijos, como ya de alguna manera estaba dicho en San Agustín. Bien, y para eso ir también a pues, entender que, por tanto, en la propuesta judeocristiana, dado que el cuerpo se concibe como un templo hecho para el culto, para la relacionalidad, pues una característica o dimensión cultural es precisamente la relación esponsal, la relación sexual en el matrimonio, y pues de ahí se va a derivar toda una serie, ya en el Nuevo Testamento, de, eh, bueno, de maduraciones, de ver, de regresar al principio, de meditar en los orígenes, cuál era el proyecto originario de Dios sobre la pareja humana, y de ahí se deriva la unidad, la indisolubilidad, y por tanto se excluye el divorcio, el adulterio, y se especifican o se caracterizan ya propiamente las prácticas
que digamos, atentan o que son contradictorias o que van eso, contra una relación o una realización en el matrimonio. Y bueno, de aquí se deriva, por tanto, que la relación, insisto, es un acto de culto, no es nada más un acto biológico para prolongar la especie, sino, ante todo, una acción con la cual la Iglesia, a través de la pareja, alaba a Cristo como su esposo. Y con eso llegamos al gran punto de los esposos como protagonistas, es decir, las cuestiones que tienen que ver con el derecho canónico. Simplemente sobre esto, pues hay que decir que ¿quién realiza el sacramento? Pues desde luego que es Cristo, no es una realización de los esposos, ni simplemente un pacto entre ellos. ¿En qué momento Cristo realiza? Pues el sacramento lo realiza en la boda, o sea, justamente en el momento en que se cumplen la forma canónica, que esto ya es el puente. La fórmula canónica, pues es justo esa fórmula con la cual los esposos, en un momento muy determinado, se aceptan y se donan mutuamente. Y el segundo momento en que se administran el sacramento es Leorej y Yamim, o sea, a lo largo de todos los días de la vida. Es decir, es un ya, pero todavía no, que es un locus theologicus muy clásico. Bueno, ¿quiénes se administran el sacramento? Se lo administran los esposos mutuamente. Eh, y pues a través de ese gesto de aceptación y donación. Es decir, a través de unas palabras muy concretas, que es lo que reúne, digamos, las condiciones para la fórmula canónica, y bueno, por tanto vamos a un poquito movernos más por ahí, porque la pronunciación de esas palabras, más bien, las personas, o en las personas, perdón, puede haber impedimentos, por un lado, y por otro lado, también puede que las personas que contraen el matrimonio, el esposo y la esposa, o el novio y la novia más bien, pues no reúnan las características suficientes para verdaderamente dar un consentimiento y una aceptación. Es decir, se pronuncian unas palabras, pero muchas veces pronunciamos palabras sin saber lo que decimos, sin querer decirlas, bajo el efecto, por ejemplo, del miedo o de la embriaguez, o pues, sin la capacidad digamos, medianamente madura, responsable, libre para hacerlo. Y pues todo esto tiene que ver con el derecho canónico. O sea, no basta con las palabras. El consentimiento es una acción invisible que por tanto, no se ve, está en las intenciones en gran parte de las personas. Muy bien, pues con eso vamos entonces precisamente ya a ese punto. Y bueno, ¿cuáles son, eh, bueno, perdón, ya dentro de las cuestiones de derecho canónico, pues vamos en primer lugar a tener algunos términos muy claros para ir después ya a los impedimentos y otras cuestiones son pues, el consentimiento y sus deficiencias eh, para después abordar en otro videito, perdón, ya la norma y fórmula jurídica. Bien, bueno, los términos que tenemos que tener muy claros en el derecho, pues, bueno, en primer lugar es el mismo derecho. ¿Por qué el matrimonio está contemplado dentro del derecho? Bueno, porque en esta relación en la que se prometen a sí mismos, no prometen cosas o el cuerpo nada más, no, se prometen a sí mismos, luego se introduce ahí una relación en la pareja de pertenencia, lo que en la Biblia se llama santidad, estar separado para, apartado, consagrado, consagrado para el otro y consagrado a Dios. Y por tanto, por esa realidad de la pertenencia, los esposos tienen una, digamos, obligación o una dimensión que es la de darle al otro, en este caso, o a cada quien, en este caso el otro, evidentemente, lo suyo. Y de lo suyo viene precisamente el ius, que es el derecho, y también la justicia.
Por tanto, el matrimonio es una cuestión de justicia. Por eso existe el derecho. Y bueno, pues hay en la actualidad, frente a las situaciones o dificultades severas, los conflictos fuertes en las parejas, habría que decir que primero habría que recurrir pues a tratar de superarlas con acompañamiento, de perdonarse mutuamente o perdonar al otro. Dos, buscar consejo en familiares. Esto pues hoy muchas veces es contraproducente porque pues la familia está peor que la misma pareja, o hay situaciones muy delicadas en las que las personas, o bueno, por ignorancia o falta de preparación, la misma familia no puede acompañar a la pareja en dificultades y, por tanto, buscar pues, comunidades creativas o, bueno, formarlas, de hecho, o pues, buscar eso, ayuda en matrimonios con más experimentación y a sacerdotes sabios que sean capaces de dar un verdadero y profundo consejo. Bien, y dado, o sea, ya si no es posible la cohabitación, pues están ya la separación, que es el primer punto que yo pongo aquí. Y normalmente a través o como o brotan de estas situaciones, eh, pues la necesidad de recurrir al derecho canónico y pues esclarecer si verdaderamente fue o no válido el matrimonio. Y al final, bueno, pondremos algunos ejemplos. Ok, ¿qué es, eh, ¿qué es la separación? Pues la separación es la suspensión de los derechos y deberes conyugales, es decir, la ruptura de la comunidad de vida y convivencia conyugal, permaneciendo el vínculo conyugal. Están separados, pero el matrimonio sigue siendo matrimonio, no se disuelve ni por ahora se descubre que sea nulo, porque esa relación es perpetua y no temporal. Pero también la misma, la misma separación puede ser o ya definitiva o también temporal. Bueno, esto en el entendido que pues, las cosas no son lo que sentimos, creemos, afirmamos, sino que lo que corresponde verdaderamente a la realidad. Por eso es importante aclarar los términos. Y en cuestiones de derecho y de matrimonio en general, pues hay que tratar de ser muy precisos. Bien, otra cuestión muy diferente es el divorcio, que por las propiedades del matrimonio cristiano, pues simplemente está excluido. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad, en la intención, en el origen de Dios, en su proyecto, la ruptura. Entonces, ¿qué es el divorcio? La ruptura unilateral del vínculo indisoluble por parte de los esposos. Entonces, pues esto obviamente eh, provoca, digamos, muchas situaciones, por ejemplo, divorciados civilmente, porque, bueno, en diversas épocas, pero a partir de la Revolución Francesa, se va expandiendo en Occidente la aceptación y hoy la promoción, de hecho, del divorcio civil y, bueno, pues el caso es que hay divorciados civilmente no unidos con nuevas parejas, divorciados y unidos con otra persona, y pues eso los coloca en una situación de adulterio, eh, divorciados en una nueva unión civil, eh, o sea, pues eso constituiría un adulterio público y mientras no soluciona su situación permanente. Uniones, mal llamadas matrimonios a prueba, digamos, uniones, eh, por ejemplo, de concubinato, en las que hay una cierta estabilidad, y después uniones libres de hecho. Bueno, en todas estas situaciones, digamos, no hay que confundir los planos. Una cosa es el plano de tener claras las cosas, o sea, el plano legal, de derecho canónico, metafísico, de verdaderamente qué es lo que está sucediendo con las personas, y otro plano muy diferente es el plano del acompañamiento. Entonces, el definir claramente las cosas no significa excluir ni ser injusto con las personas, al revés, sí, justamente es un acto de caridad porque es esclarecer la situación de las personas. Pero desde el punto de vista de la pastoral, pues hay que acoger absolutamente a todas las personas porque bueno, pues es la situación en la que se encuentran.
sin juzgar y con el ánimo de, teniendo claras las cosas, pues conducir hacia lo mejor en una misericordia bien entendida, que significa, pues eso, acoger para promover y buscar lo mejor de las personas. Acompañar para dejar a las personas donde están, pues simplemente pues no se gana nada y al final termina no siendo un acompañamiento y puede ser hasta incluso deshonesto. Muy bien, entonces en esos dos planos, acoger y tener claras las cosas para saber hacia dónde hay que, pues, no digo conducir, pero sí iluminar a las personas para que vayan también pues, esclareciendo su situación y mejorando. Bien, otra cuestión es la nulidad. La nulidad consiste en la ausencia del vínculo matrimonial descubierto normalmente a través de un proceso. Un matrimonio resulta inválido por dos causas, ¿okay? Por los impedimentos, eh, o sea, circunstancias por las cuales la persona está impedida para administrar el sacramento, y dos, del consentimiento. Y bueno, habría que añadir una tercera, que sería la manera de casarse, o sea, la forma canónica que se haya o no cumplido. Eh, Bien, entonces la nulidad significa descubrir, normalmente después de estas dificultades, que ahí en realidad pues entraron a la iglesia solteros y salieron igualmente solteros. Bien, otra cuestión diferente es la disolución. La disolución significa que ahí donde hubo un matrimonio válido y lícito, o sea, celebrado y bueno, donde realmente se realizó, eh, la iglesia y por ahora el Papa, o sea, por ahora solamente a través del sumo pontífice se puede disolver. O sea, fue matrimonio y ahora no lo es. Y también por ahora, porque ha habido muchísimas discusiones a lo largo de la historia y posturas, y la sigue habiendo, eh, por ahora el Papa puede solo disolver o sea, los matrimonios ratos no consumado. Rato significa que se ha ratificado en la iglesia o en el momento de la promesa y la aceptación, celebrado válida y lícitamente, pero que no se ha consumado. Aquí habría que definir qué significa consumación. Consumación significa tener una relación sexual humana. Por tanto, hay toda una discusión sobre si muchas relaciones sexuales, entre comillas, por ejemplo, que tiene que ver con la eyaculación precoz o con la violencia, la falta de libertad en la relación sexual, o que haya habido relación sexual, pero no hubo un verdadero encuentro esponsal o bajo el efecto de la embriaguez, eh, y otras cuestiones que hacen inhumana la relación sexual, tal como la conocemos. Que haya habido penetración, pero no haya habido el depósito del semen dentro de la vagina. Bueno, esas son formas o ejemplos de una relación sexual no humana. Bueno, los ejemplos podrían abundar. Eh, Nada más me detengo un momentito. Ha habido una gran discusión, digamos, una cantidad de teólogos, o, bueno, no muchos, pero sí algunas personas que han optado por una posición divorcista, que sí, que, eh, digamos, interpretando algunos pasajes de las Escrituras, pues abogan por tener como solución ante las parejas cuya convivencia ya es tan difícil, si no imposible, la vía del divorcio, o sea, de la disolución, de aceptar. Y bueno, como digo, después de muchos siglos de discusión, cuando llega el pontificado de Juan Pablo II, él opta más bien por otro camino, que es el de más bien preparar a las personas para amar y que no se llegue al caso, en la medida de lo posible, al caso de esta discusión. Eh, Evidentemente, Juan Pablo II pues, opta por también
pero sin dedicarle muchísimo espacio, por la absoluta indisolubilidad y la, digamos, incapacidad o la falta de autoridad de la Iglesia y del Papa para romper un lazo que Dios mismo ha pensado desde siempre como indisoluble. Pero bueno, hay otros argumentos. El caso es que bueno, de aquí brota toda una teología del cuerpo y del amor y eso, además de las catequesis y otras muchas formas en las que Juan Pablo II expresó la teología del cuerpo, justamente como pues una actitud positiva y propositiva de fortalecer las parejas, porque además detrás de las parejas están las familias y detrás de las familias está la sociedad. Eh, Bien, entonces, si quieren, de alguna manera aparco la discusión para dedicarse a esta formación con potencia. Bien, bueno, pues entre los requisitos para la validez, pues está el ser hábiles y por tanto no tener impedimentos. Más adelante voy a decir cuáles son los impedimentos. Eh, Ser capaces, es decir, de consentir de forma consciente, deliberada y que quieran consentir según la norma canónica. Eso pues tiene que ver ya después con el otro aspecto que es ya el consentimiento, eh, si ha sido suficiente o no, y eso no lo voy a tocar en este encuentro, y ya después manifestarse a través del consentimiento, casarse en la forma jurídica, que sería el tercer aspecto. Entonces, aquí vamos a ver solamente cuáles son los impedimentos que harían nulo o eso, ilícito además e inválido el sacramento. Entonces, son estos. En primer lugar, la falta de edad. Esta está marcada por la conferencia episcopal de cada país. En la mayoría de los casos, la edad mínima para casarse es de 16 en los varones y 14 en las mujeres. Pero evidentemente las cosas han cambiado y, por tanto, las normas pueden cambiar porque son de derecho humano y no divino. El segundo es la impotencia, que es la imposibilidad de realizar el acto conyugal de forma natural. Es la impotencia antes del matrimonio y que sea para siempre, que sea por causa física o psicológica y que puede ser relativa o absoluta. Hace nulo el matrimonio. Eh, no se puede obtener una dispensa, porque para algunos impedimentos se puede obtener la dispensa. Aquí ni el Papa puede dar una dispensa para que una persona impotente se pueda casar. La impotencia es diferente que la esterilidad. La esterilidad, en cambio, no es impedimento para contraer el sacramento. Muy bien. El tercero es el vínculo matrimonial anterior. No puede casarse una persona que esté unida por un vínculo matrimonial previo. Tiene que existir la certeza y conste legítimamente que este vínculo fue nulo y disuelto por las autoridades legales correspondientes. Eh, el cuarto sería el rapto. Pues esto es cuando un hombre rapta a una mujer, que suele ser así. Son rarísimos los casos de mujeres que raptan a hombres con el fin de casarse con ella y mientras dura el rapto. Okay, espero que se entienda esto, porque hay mujeres que han sido raptadas, pero asienten y por tanto, pues dado que han asentido, el rapto como tal ya ha pasado y por tanto, en principio, el matrimonio sería, solo atendiendo a este punto, sería válido y real. El quinto sería que una de las partes no esté bautizadas. Bueno, respecto al matrimonio anterior, ni el Papa puede dispensar ese impedimento. Dispensar pues significa levantar o dar permiso. Bien, es que una de las, ahora ya vamos al quinto, que una de las partes no esté bautizada. Este es inválido, o sea, el matrimonio entre dos personas, una de las cuales esté y otra no bautizada, y este impedimento se puede dispensar siempre y cuando se cumplan las condiciones del derecho canónico
que están en el número 1086, entre ellas, pues la dispensa del ordinario del lugar. O sea, el obispo puede dar permiso para que una persona bautizada con ciertas condiciones se pueda casar con un no bautizado. Por ejemplo, que se realice el rito dentro de y siguiendo la fórmula canónica católica, dentro de la misa, y que pues esta relación no atente y nos corresponda como un peligro para la fe, y que se prometan sinceramente educar a los hijos en la Iglesia Católica y en los principios, que los bauticen en la Iglesia Católica y que se le informe a la parte no bautizada de las promesas que debe hacer la parte católica, y de este modo conste que está consciente de la promesa y de la obligación del bautizado. Es decir, que la parte no bautizada entienda cuál es el concepto de matrimonio católico y la sacramentalidad y todo lo que deberíamos saber los católicos, que lamentablemente pues no siempre es así. Y también que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades del matrimonio, y que ninguno de los dos puede excluir. De hecho, si excluyen estos fines y propiedades, lo más seguro es que estén incurriendo en más que en un impedimento, en una falta de conocimiento que tiene que ver con pues, una carencia en el consentimiento, que eso es otro punto. Una cosa son los impedimentos, repito, otra cosa son ya el consentimiento y las carencias que pueda haber en él. Bien, el sexto sería las personas que han recibido el sacramento del orden, ¿okay? Ya sea diáconos, sacerdotes u obispos. Este impedimento tiene, por tanto, no pueden casarse. Tiene un fundamento en el celibato eclesiástico, y puede ser que alguien que haya recibido algún grado en las órdenes sagradas haya sido reducido al estado laical. Eh, entonces, bueno, por diversas circunstancias, un sacerdote o una persona perteneciente a estas órdenes que impiden el matrimonio puede ser reducido eso al estado laical, pero no por eso, digamos, se puede ya casar, sino que todavía queda la obligación del celibato. Pero bueno, la obligación del celibato puede ser dispensada por el Papa a través de una forma, bueno, de unos medios relativamente ágiles. Eh, entonces, una vez dispensado del celibato, puede casarse. Una vez otorgada la dispensa y habiendo sido reducido al estado laical, se puede dispensar este impedimento. El séptimo sería el voto público y perpetuo de castidad, o sea, no necesariamente las órdenes ya sacerdotales, es decir, esto en un instituto religioso, por ejemplo, las religiosas, los monjes, y prácticamente pues en ellos se aplican lo dicho anteriormente. El octavo sería el crimen, es decir, cuando una persona con el fin de contraer matrimonio asesina al otro, o sea, su propio cónyuge, eh, y bueno, aquí se pueden poner muchísimos ejemplos, pero bueno, pues es un impedimento también. El noveno sería la consanguinidad. Queda totalmente prohibido el matrimonio con un parentesco natural, es decir, entre padres e hijos, hermanos y hasta primos hermanos. Algunos de estos casos son impedimentos de derecho natural, por ejemplo, la línea recta, y no se pueden dispensar, ni siquiera el Papa puede dispensar de los impedimentos de consanguinidad. Pero otros son de derecho eclesiástico por los cuales se puede solicitar la dispensa, perdón. El décimo sería la afinidad, o sea, el parentesco entre un cónyuge y los consanguíneos del otro en línea recta. Por ejemplo, yo no me puedo casar con mi suegra o con mi nuera. Esto también aplica en el caso de que haya hijos adoptivos, si legalmente
digamos, tienen esa figura de adoptivos, pues equivale, y yo soy el padrastro, pues equivale también a una consanguinidad, por tanto, pues es un impedimento. Bien, la pública honestidad, que significa que se considera nulo el matrimonio con los consanguíneos en línea recta de la persona con la quien se contrajo un matrimonio inválido o se vivió en concubinato público. O sea, yo me junto con una señora que tiene unos hijos y bueno, resulta que esta señora muere y bueno, digamos, la gente de manera pública nos ha reconocido como esa unión, sabiendo que no estamos casados, sabiendo que estamos en una relación tipificada como concubinato, eh, y bueno, con el tiempo, bueno, esa persona muere. Y con el tiempo, bueno, nos enamoramos o tenemos una convivencia con la hija. Bueno, pues ahí pues se trata de un impedimento de pública honestidad. ¿Okay? Y después está el parentesco legal. Este parentesco proviene de la adopción. Esto se deriva también de alguna manera de la consanguinidad. Y por último, el matrimonio con violencia o miedo grave. Y esto ya es el puente hacia el consentimiento. Es inválido cualquier matrimonio contraído por violencia o miedo grave por una causa externa, ya que no existe libertad entre las partes y pues esto hace que evidentemente sea inválido. Los últimos 4 impedimentos bueno, son dispensables por el ordinario del lugar. Así que, o sea, ¿quién es el ordinario del lugar? El obispo. Entonces, recapitulando un poco los impedimentos, vamos a ver cuándo cesan, cuándo terminan o cuándo dejan de ser impedimentos. Hay impedimentos matrimoniales, en primer lugar, que no admiten dispensa, ni siquiera el Papa los puede dispensar, como es el caso de la consanguinidad en línea recta, padres, hijos, abuelos, nietos, en línea colateral, entre hermanos, así como el impedimento de impotencia, es decir, antes del matrimonio, el ligamen en matrimonio rato y consumado. Muy bien, 2, hay impedimentos que solo dispensa el Papa, que serían el orden sagrado, el voto público perpetuo de castidad emitido en un instituto religioso. Aquí hay que aclarar que hay votos temporales y pues, los temporales caducan, por así decirlo, cuando se vence el tiempo. Entonces, si un religioso se sale o una monja se sale después de haber pasado digamos, el periodo que prometió, pues está libre, pero por eso se refiere al voto o al público voto perpetuo. Ok, el derecho pontificio y el crimen. En peligro de muerte pueden ser dispensados por el ordinario local, es decir, los obispos, los vicarios y aquellas personas designadas o delegadas para fungir estos ministerios, y menos el del orden presbiteral. Ese se tiene que acudir necesariamente al Santo Padre. Hay otros impedimentos que dispensa el ordinario del lugar, o sea, el obispo, que son todos los demás. Y bueno, el impedimento de edad, pues naturalmente cesa por dispensa del ordinario o por el paso del tiempo. Bien, y con esto vamos a poner algún ejemplo para ya resolverlo en casa. Estos ejemplos y muchos de estos elementos los he sacado del libro Los matrimonios que nunca existieron, que me parece un libro bastante sintético, que comenta los apartados del Código de Derecho Canónico referentes al matrimonio y, por tanto, también a los impedimentos, al consentimiento y las otras cuestiones, como la fórmula canónica. Ok, pues también de este autor, Antonio Molina, y su libro, los matrimonios que nunca fueron, voy a poner algunos ejemplos para nosotros eso, resolver.
Soy Victoria y llevo 10 años casada con un extranjero de religión musulmana, por tanto, no bautizado. Por lo que antes de casarme tuve que pedir y me concedieron la dispensa del impedimento de disparidad de cultos, ya que yo era católica. Y mi novio musulmán, por tanto no bautizado, como digo. De nuestra unión nacieron 2 hijos. Aquí tenemos otro elemento. Otro elemento es que a los 7 años de casados, mi marido, a causa de un accidente de circulación, quedó impotente. Otro elemento. Además, la convivencia entre los dos se hizo muy dura, ya que me maltrataba, pues sospechaba de mi infidelidad. Y puede haber otro elemento relacionado más bien con el consentimiento, que no lo hemos tocado. Por otra parte, una vez casados, 6 años después, me confesó que antes de venir a España, había estado casado con una mujer de su misma religión, pero que en su país se había divorciado de ella legalmente. Debo decirle también que hace un año, aquí hay otro elemento, conocí a un hombre que me quiere mucho, me trata bien y me gustaría casarme con él por la iglesia. Yo creo que al quedar impotente mi marido, pues, sería la pregunta, bueno, ¿hay algún impedimento suficiente en estos casos que demuestre que este matrimonio es nulo? Entonces, bueno, pues eh, habría que ver la solución, que la dejamos aquí de tarea. Bien, vamos a otro caso, y es pues un monje que bueno, se pelea con el superior, sale despechado del monasterio y se va, bueno, una vez que ya está afuera, y se va a vivir con una mujer, Elisa, con la que eh, bueno, es madre soltera y tiene, por tanto, una muchacha. Ella se llama, vamos a llamarle Nora, a la señora, y Brenda, a la hija. ¿Okay? Con ella, con Nora, tiene una relación de prácticamente concubinato, y pues la hija, pues prácticamente pues la tratan casi como si fuera hija de los dos. Tras unos años de vida en común, muere Nora, eh, y al quedarse solo, con más de 50 años, resulta que Brenda y él comienzan una relación y a tratarse como casados, o sea, una nueva convivencia, y así llevan varios años. Entonces, el monje, bueno, este ex monje, pregunta: esta situación me resulta desagradable, cada vez me siento con más remordimientos y la verdad es que me gustaría reconciliarme con la iglesia, tanto más cuanto que Isabelita espera un hijo y quisiéramos educarlo como buenos cristianos. Ella no se opone y la verdad es que a los dos nos haría gran ilusión. Pregunta: ¿cree usted que la Iglesia autoriza nuestro matrimonio? Pues ahí tenemos otro caso para resolver. O sea, la Iglesia autorizaría este matrimonio entre estas personas. Repito, el monje que tiene esta relación con esta chica, hija de otra señora con la que este mismo exmonje tuvo una relación de concubinato. Entonces, bueno, ¿cuáles serían, si es que los hay, los impedimentos? Eh, y si esos impedimentos son dispensables o no. Bueno, y vamos entonces a dejarlo ahí. Espero que nos haya ayudado este repaso en descubrir los impedimentos a partir de aclarar algunos términos, y con estos últimos casos hacer un ejercicio justo de repaso de lo que hemos visto para ver eso, para irnos ya entrenando en el discernimiento y en el juicio de las situaciones particulares. Muy bien, pues les deseo lo mejor y espero que nos haya gustado. Pido un poquito perdón por las interrupciones, las imprecisiones, los titubeos en algún momento. Y bueno, pues eso, mucho entusiasmo a resolver estos puntos.